Hechos de los Apóstoles 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Retengan la primera parte, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, he titulado esta enseñanza haciendo una pregunta, o digamos el tema de pregunta. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Y eso es lo que vamos a mirar con la ayuda del Señor. Y primero, pues tenemos que decir que la doctrina, porque había que definir la palabra doctrina. La palabra doctrina quiere decir un conjunto de enseñanzas sistemáticas, es decir, doctrina es enseñanza. Amén. Y tenemos aquí en estos versículos o en el verso 42 la historia de la iglesia verdaderamente primitiva, es decir, la iglesia de los primeros días y su estado de infancia, de hecho, pero al igual que el estado de su mayor inocencia. Diríamos que los primeros cristianos, como todo bebé que nace inocente, los cristianos tenían un amor, ya ustedes saben que hasta adoptaron una idea de una forma de comunidad, digamos en el buen sentido de la palabra, de comunismo, de tal manera que vendían lo que tenían todo para repartirlo entre los pobres. Ahí miramos la inocencia de los primeros cristianos. No les funcionó, pero era una forma que Dios tenía también, porque era la forma de esparcirlos. Cuando se comieron todo, entonces les tocó que salir a trabajar, a rebuscarse, pero eso sí, por donde iba un cristiano, iba un predicador del evangelio. La forma de llevar el evangelio a todas partes. Amén. Se mantienen cerca de las ordenanzas y abundaron en la piedad y devoción. Eran de oración, eran de ayuno, eran de reuniones, de congregarse. Amén. Para el cristianismo, al ingresar en el poder del Espíritu, podían disfrutar de la comunión con Dios. Segunda de Corintios 13:14. Vamos a mirar el versículo. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces ahí Pablo está mencionando la gracia, la comunión y el Espíritu Santo. Al igual que el texto que leímos, habla de la doctrina, de la comunión, del partimiento del pan y de las oraciones. Ahora, entrando en el desarrollo del tema, dice perseveraban en la doctrina. ¿Qué es perseverar? La palabra perseverar significa
permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios. Claro que el diccionario da otros significados, pero teológicamente se podría definir así. Perseverar es permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios. Diríamos también a la palabra de Dios. A pesar de las tentaciones, la oposición o la adversidad. Es decir, a pesar de todo eso, nosotros nos mantenemos o nosotros permanecemos fiel a Dios en obediencia a su palabra. Amén. Y ahora, ¿qué quiere decir la palabra doctrina? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y en esto se comparte la revelación del Espíritu Santo. La doctrina apostólica era la enseñanza que ellos impartían por la revelación del Espíritu Santo en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones. ¿Ustedes recuerdan la pregunta que el Señor le hizo a los discípulos? ¿Qué dicen las gentes acerca del Hijo del Hombre? Ellos dijeron lo que la gente decía. Sí, maestro, por ahí dicen que eres Elías, que Jeremías, que algún profeta que se ha levantado. Y luego el Señor le dirige una vez más la pregunta: ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Porque una cosa es lo que digan afuera y otra cosa es lo que nosotros digamos acá adentro. Porque nosotros sí tenemos el conocimiento, la revelación de Dios. Entonces Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tenemos la revelación divina. Amén. Y entonces ya le decía que la palabra doctrina quiere decir conjunto de enseñanzas sistemáticas. Luego de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿por qué? Porque miren ustedes que el Señor, antes de enviarlos a predicar, les dijo: quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Es decir, no los envió sin antes haberlos llenado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese poder que actúa en nosotros. Y ellos se quedaron 50 días hasta que en Pentecostés se cumple la palabra o la promesa. El Espíritu Santo desciende sobre ellos y luego sí salen a hacer la misión, a predicar el Evangelio. Entonces, los apóstoles comienzan a predicar el mensaje del arrepentimiento y perdón de pecados. Es lo primero que hacen. Pero a la misma vez un mensaje agresivo y de confrontación, porque Hechos 2:42 les decía: sé salvo de esta perversa generación. Amén. Es lo que dice Hechos 2:42. La iglesia primitiva estableció un fondo general. También empezaron a hacer obra social para que no hubiera necesidad entre las viudas y los pobres. La iglesia iba al templo cada día porque era la casa de Dios.
Y el significado de eso para ellos era incalculable. Es decir, que ellos, el lugar de reunión era un lugar sagrado. Porque hay que decir eso, hermano, que nosotros sí hemos perdido reverencia del lugar donde adoramos a Dios. Uno mira que la gente habla, grita y todo, y salen, se mueven, entran, empujan a los hermanos porque salen casi por encima de ellos. Los hermanos están orando porque el hermano salió y lo empujó. Hemos perdido reverencia. Y eso, hermanos, hay que aprenderlo. Tenemos que ser reverentes. Es que a veces creemos que estamos en el teatro, ¿cierto? Mirando la película nos hace falta las crispetas. No, hermanos. El culto es el momento solemne que sacamos para rendirle adoración a nuestro Dios. Amén. Y entonces el significado de eso para ellos era incalculable. Allí adoraban, oraban y disfrutaban de completa unidad juntos en la presencia de Dios. También se reunían en las casas para comer el pan y reafirmar la unión que poseían con el Señor Jesús. Y de esta manera es que dice el texto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Hermano, esos son los principios cristianos. Léanlos y aplíquenlos. Porque es que nosotros hemos cambiado muchas cosas. Pero lo de Dios no se puede cambiar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pedro dio 2 mandatos y 2 promesas. ¿Cuáles fueron esos mandatos? Arrepiéntase. 1 y 2, bautícese. ¿Y cuáles fueron las promesas o resultado de ese arrepentimiento y bautismo? Perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Amén. La palabra griega que se traduce para arrepentimiento es metanoia. Porque como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y arameo. Entonces, metanoia o el verbo metanoeo significa, y eso es lo importante para nosotros, significa cambio de mente o de la manera de pensar. Amén. Es decir, que la gente iba de camino con su mente entenebrecida, cargada de pecado, de maldad, pero el arrepentimiento era cambiar su pensamiento, era también un alto en el camino, y era como muchas veces lo he enseñado, es como cuando el pecador va impedernido en su pecado, en sus placeres, en su mundanalidad, pero luego se detiene alto en el camino y da media vuelta y se encamina por el camino que el Señor nos trazó. Eso es arrepentimiento, cambiar de pensamiento y volverse a Dios. Amén. Notemos que los convertidos en el día de Pentecostés no solo se arrepintieron de su pecado, sino que recibieron la palabra. Hechos 2:41, que es la esencia de la fe. Miremos los versículos, Hechos 2:41 y Romanos 10:17. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Realmente eso sí era un avivamiento, ¿cierto? Y Romanos 10:17, así que la fe es ¿por qué? Por el oír de ¿qué? De la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, el hombre tiene fe o recibe fe. Por eso, mis hermanos, nosotros, observando pues la enseñanza o la doctrina de los apóstoles, que hablaban de arrepentimiento, del perdón de pecados, del bautismo, según Hechos 2:38. El bautismo que ellos, el bautismo que ellos profesaron, o el bautismo en que ellos hacían, lo hacían conforme a la palabra de Dios. Era en el nombre de Jesús. Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, según Mateo 3:11. Pero 2:38 de hecho dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, que no se bautizaron en el nombre de la Trinidad, se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y algunos dicen, los apóstoles les desobedecieron al Señor, porque el Señor dio una fórmula bautismal en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Los discípulos no le desobedecieron, los discípulos entendieron el mensaje de Dios porque tenían la revelación de Dios e hicieron lo que Dios les mandó. Porque el texto de Mateo 28:19 está escrito en singular. Él dice en el nombre del Padre, no dice en los nombres, como si se hablara de varios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres personas distintas, ni tres dioses o tres divinidades. Es el mismo y solo Dios verdadero que se llama Jesucristo. Por eso se bautizaron en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibieron el don del Espíritu Santo. La palabra traducida por don recalca que es un maravilloso regalo. Don es una dádiva, es un regalo dado por Dios desde el cielo. Amén. Entonces la primera iglesia cristiana, según Hechos 2:41 al 47, quiero leerles este comentario bíblico. Dice, todo lo que vemos en este maravilloso pasaje brota de la proximidad de la cruz y la resurrección y de la plenitud del Espíritu. Algunas de las prácticas de aquellos primeros tiempos tenían que modificarse necesariamente al extenderse la iglesia bajo la dirección de los apóstoles, pero los principios básicos quedan como normas permanentes para toda verdadera iglesia. Los principios, la base fundamental es inamovible. Y si nos hemos de salvar de nuestras mezquindades y fracasos, será precisamente por volver a beber en el manantial del Pentecostés. Hay que volver al Espíritu, hay que volver a la experiencia, hay que hablar en nuevas lenguas, hay que sentir el gozo del Espíritu.
Amén. Aleluya. Así que el fundamento de la iglesia, años más tarde, Pablo le recuerda a los corintios y dice él, como perito arquitecto, había colocado firmemente el fundamento de la iglesia en su ciudad, añadiendo, que es lo que dice 1 Corintios 3, versos 10 y 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No se puede poner otro fundamento. Así que el que venga con otro fundamento, un fundamento dualista, un fundamento trinitario, un fundamento gnóstico, el que venga con otro fundamento no podrá edificar sobre este. Y si edifica, va a edificar sobre, es decir, va a edificar con material que no permanece. Si pudiéramos leer los versos, colóqueme 1 Corintios 3, versos 10 y 11. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra, el verso 14, la obra, 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y miren ustedes de esos 6 materiales, hay 3 que no son inflamables y hay 3 que los devora el fuego. Oro, plata y piedras preciosas resisten fuego. Pero madera, heno y hojarasca, eso es combustible, ¿cierto? El fuego lo devora. Entonces hay que edificar sobre el oro, la plata, las piedras preciosas. La plata nos habla de la redención de Cristo, doctrina fundamental. El oro nos habla de su divinidad, su justicia, doctrina fundamental, porque Jesucristo es Dios. Y piedras preciosas, los regalos o dones del Espíritu que Dios le ha dado a la iglesia. Pero la madera, la hoja y la hojarasca es la que la devora el fuego. Así que entonces la doctrina es la enseñanza. Los apóstoles fueron estudiantes de Jesús y los testigos de Jesús, su vida, muerte, resurrección y ascensión. Los discípulos estuvieron en la mejor escuela. Amén. La mejor escuela a los pies del Maestro Jesús, el Señor. Amén. Entonces, en su gran comisión, Jesús instruyó a sus discípulos que hicieran más discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Por la enseñanza. Mateo 28, 19 y 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. Amén. Eso quiere decir adoctrinándolos. Y cuando se enseña, entonces se forma el discípulo. El discípulo es el que está sentado ahí recibiendo la enseñanza. Y se van formando esos discípulos
fundamentados no en el concepto del hombre, sino en la palabra de fe que predicamos, la palabra que vive y permanece para siempre. Así que en los primeros días de la iglesia los apóstoles aprendieron las características más sobresalientes de las enseñanzas de Cristo. Ellos aprendieron del Maestro y las proclamaron ampliamente, es decir, la difundieron, las predicaron, la enseñaron, llamada doctrina de los apóstoles. De esas doctrinas que están ampliamente registradas en el libro de los Hechos, porque si usted quiere saber el comienzo de la iglesia, lea los Hechos. Destacamos 4. Amén. Que era la doctrina de los apóstoles donde se acentuaba más la enseñanza. 1, que Jesús era el Cristo. 2, arrepentimiento y perdón de pecados. 3, su resurrección. Y 4, su regreso por la iglesia. Esas doctrinas eran fundamentales, que Jesús era el Cristo, el arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús, la resurrección y la segunda venida del Señor. Amén. Porque es que la enseñanza se acentúa de acuerdo al momento, el tiempo que se está viviendo. Entonces, si la iglesia vivía en los tiempos en que las gentes no creían que Jesús era el Mesías, el Cristo, el ungido, especialmente Israel, porque los gentiles no tenían arte ni parte, pero a lo suyo vino, a Israel. Entonces, como ellos no creyeron que era el Cristo, el Mesías, la doctrina se acentúa más en enseñar que sí, que Él era el Mesías, que Él es el Salvador. El arrepentimiento y perdón, porque era necesario que ellos se convirtieran de sus malos caminos, de sus costumbres malsanas, se convirtieran al Señor en un acto de fe y de arrepentimiento para recibir el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y la resurrección, porque aún dentro de la misma comunidad había un sector que no creía en la resurrección, como eran los saduceos. Entonces la doctrina se acentuaba en enseñarles que sí había resurrección. Amén. Y la venida de Cristo, porque, hermanos, esa es la esperanza gloriosa y bienaventurada de los hijos de Dios. Por eso se acentuaba en eso la doctrina apostólica. Es como si viviéramos, bueno, y vivimos porque los católicos, disculpen que mencionen, pero la doctrina es trinitaria. Entonces, ¿qué hace uno? Acentúa más la enseñanza sobre la unicidad de Dios, porque es la necesidad del pueblo. Que conozcan que Dios es uno y que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, hagámosle un repaso breve a estas 4 doctrinas fundamentales de los apóstoles, que Jesús es el Cristo. Leamos los versículos, hermana. Hechos 17:3, Hechos 18:5 y 28. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esa era la doctrina, esa era la enseñanza. Persuadir que Jesús es el Cristo.
el ungido, el Mesías, el enviado de Dios. Y 18:5, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esa era la doctrina fundamental. El verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, esa era una enseñanza o una doctrina apostólica fuerte en su tiempo. Mucho antes de que Jesús naciera, la Biblia predijo la llegada del enviado de Dios, el llamado Mesías o Cristo. Los títulos Mesías, derivado de una palabra hebrea, es decir, Mesías es en hebreo y significa ungido. Y el Cristo es una palabra griega que también significa ungido. O sea, Mesías o Cristo, hebreo en griego, significaba lo mismo, el ungido de Dios. De modo que el enviado prometido sería ungido, es decir, nombrado por Dios para ocupar una posición especial. Porque lo que Cristo, el ungido, el enviado, vino a hacer, nadie lo podía hacer en el mundo. Solo Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que no cometió pecado, el santo, el inocente. Amén. Así que en el siglo primero de nuestra era, si los primeros 100 años, los discípulos de Jesús de Nazaret estaban totalmente convencidos de que Jesús era el Mesías. Juan 1:41. Uno de ellos, Simón Pedro, le dijo sin rodeo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en Mateo 16:16. Número 2. Doctrina fundamental de los apóstoles era el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Lucas 24:47, vamos a mirarlo, Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre. Hermano, la predicación hay que hacerla en el nombre de Jesús. No vaya usted en nombre del pastor porque no surte efecto. No vaya en nombre de Iglesia Pentecostal porque tampoco. Vaya en el nombre de Jesús y eso sí produce resultados, porque el nombre de Jesús es grande, es poder. Amén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Ahora, el arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio. Mateo 4:17. Cuando Jesús comienza su ministerio aquí en la tierra, empezó así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces,
el arrepentimiento y perdón de pecados era una doctrina fundamental en la era apostólica, porque esa fue la enseñanza del maestro. Amén. Y es esencial para nuestra felicidad en esta vida y por toda la eternidad. El arrepentimiento es un cambio de la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Amén. Perdón de pecados. ¿Qué es el pecado? Santiago dijo, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:17. Juan describió el pecado como toda maldad. Primera de Juan 5:17 y Primera de Juan 3:4 como transgresión a la ley. Eso es pecado. Y pecado es errar al blanco, no dar en el blanco de Dios. Entonces, en el arrepentimiento había perdón de pecados porque se invocaba el nombre de Jesús. Es por eso que el Señor dijo que es preciso que todos los hombres en toda parte se arrepientan. Hechos 17:30. Coloque el texto, hermana. Hechos 17:30. Ahí está diciendo el apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento era doctrina fundamental en la era apostólica. Era el fuerte también, porque así empezó el Señor su enseñanza. Amén. Y número 3, la resurrección. La resurrección era una doctrina apostólica fuerte, porque como dije antes, había un sector que no creían en la resurrección, un grupo, los saduceos. Lucas 20:38. Los saduceos no creen en la resurrección. Miremos el texto, Lucas 20:38. Amén. Bueno, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Pero es que hay otro texto, seguramente anoté mal ahí Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien ha dicho, a ver si más adelantico está, seguimos. Bueno, no. Los saduceos no creen ni en los ángeles ni en resurrección. Entonces el fuerte de ellos, la doctrina era enseñar de que sí hay resurrección. Hechos 4:33. Al resucitar físicamente, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte para que todos los que confíen en Él reciban nueva vida en este mundo y vida eterna en el mundo venidero. Así como un día resucitaremos. Lucas 20:27, si lo colocamos, porque es bueno confirmar por la Biblia. Lucas 20:27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Sí, ese era el texto. Niegan haber resurrección. Pero bueno, ya vamos más adelante. Vamos en Hechos 4:33. Hechos 4:33 y Primera Tesalonicenses 4:13 y 14. Y con gran poder
los apóstoles. Era una doctrina apostólica. Daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y Primera Tesalonicenses 4, 13 y 14, Pablo está hablando a los cristianos de la esperanza de la resurrección. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Entonces, Cristo resucitó y fue hecho primicia de la resurrección. Hay resurrección. Porque como dijo Pablo, y si no hay resurrección, en vano predicamos. En vano es nuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, no hay nada que hacer. Se acabó todo. Pero dice, pero ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que han de resucitar. Así que yo creo en un Cristo vivo, glorioso, hecho más sublime que los mismos cielos. Él no se quedó en la tumba. Y esa entonces era otra de las doctrinas o enseñanzas apostólicas. Y 4, el regreso del Señor, su regreso por la iglesia. Tito 2:3. Tito 2:3, mire lo que dice ahí. A ver, no sé por qué tomé mal la cita. No es esa. No. Creo que es 13, sí. Coloque el 13, hermano. Ese es. Dice, aguardando la esperanza. Esa es la esperanza nuestra, hermanos. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él viene. Cristo viene. Su regreso sucederá en cualquier momento. Y ese era otro fuerte de la doctrina apostólica, de que el Señor vuelve. Amén. Porque Él los llevó al monte de los olivos y delante de ellos el Señor empezó a ascender, a subir, hasta que una nube los ocultó de los ojos de ellos. Y aparece un mensaje celestial, un ángel de Dios diciendo, varones Galileos, ¿qué estáis mirando? Este Jesús a quien habéis visto ir delante de vosotros, así como le habéis visto ir, así vendrá. Si se fue en una nube regresará el Señor. Amén. Así que echemos un vistazo a la venida del Señor en secreto. Miremos estos versículos. Apocalipsis 16:15. He aquí vengo como ladrón. El ladrón no dice cuándo va a minar o cuándo va a robar. Vendrá en secreto. Ahora echemos un vistazo al capítulo 3, verso 3. Si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Mateo 24, 44. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá vuestro Señor. Amén. Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y en Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que la doctrina del regreso, la segunda venida de Cristo, era una doctrina fundamental en la era apostólica. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y en conclusión, quiero leer este versículo. Así que ya no sois extranjeros, creo que está en Efesios 2, 19 o 18, no sé. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, amén, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos la morada de Dios, somos el templo de Dios, somos la casa de Dios.